So, en este momento lo que queremos ahora es convertir este diagrama de eléctrico, ¿no? De el circuito para prender el motor Square Cage utilizando un time delay, pasarlo a diagrama de escalera lógico para poderlo simular en nuestro PLC o en nuestro simulador de PLC. Así que nosotros lo que necesitamos es entonces ir construyendo, ¿verdad? Cuáles son los inputs y cuáles son los outputs que tiene ese circuito. En términos de input, vamos a declarar como input el push button de start, el push button de stop y el overload relay. Esos tres los vamos a declarar como inputs. Así que en el start le ponemos el I3 0, el I3 1 para el stop y el I3 2 para el overload relay. Y entonces los outputs serían el system on, que lo voy a añadir porque como vamos a utilizar el time delay, el timer on delay del PLC, pues necesito esa salida de system on, un indicador, una bombilla que indique que el sistema está operando. La bocina, que la vamos a entonces declarar como un output. La bobina magnética, la bombilla roja, el motor Squirrel Cage y la bombilla verde. Así que esos son nuestros 6 outputs. Así que le ponemos instrucción de O40, O41, O42, O43, O44 y O45. Así que voy a tener 3 inputs y 6 outputs en este diagrama de escalera lógico para simular nuestro circuito de el arranque de un motor trifásico Square Cage usando un time delay relay. Y lo otro que vamos a usar es un solo timer, ¿verdad? Que va a hacer esa ejecución o ese conteo. Aquí le puse 7 segundos, que cuente 7 segundos. Por lo tanto, vamos a utilizar como time base .1, que eso no lo podemos cambiar en nuestro simulador. Y el preset de 70, para que la multiplicación de 70 por .1 nos dé 7 segundos. Entonces, ¿cómo entonces nosotros hacemos, ¿verdad?, el diagrama de escalera? El diagrama de escalera nosotros lo vamos a hacer haciendo un resumen del funcionamiento del circuito, ¿verdad? Así que uno extrae la información del funcionamiento del circuito y lo implementa usando funciones de diagrama de escalera, en este caso diagrama de escalera lógico del PLC. Por ejemplo, en la primera línea puse lo primero que pasa. Pongo el start, pongo mi stop y eso lo primero que energiza es el system on y el timer. Por eso se ponen en paralelo. Así que esa es la primera función de la primera línea. Y obviamente le coloco su sello, ¿verdad? Porque sé que si suelto el push button se apaga el system on y no quiero eso. Así que nuestra primera línea es el primer suceso que ocurre en el circuito. La segunda línea es el segundo suceso que ocurre en el circuito, que era que cuando yo le dé start la bocina empieza a sonar. O sea que se activa la bocina. Así que para que eso ocurra yo vengo y le pongo un system on aquí. Para que el system on, una vez se active, ¿verdad? Y se active el timer, pues la bocina se active y empieza a sonar por 7 segundos. Lo de la bobina magnética, vamos a explicar por qué le ponemos ese close a ella mismo. Entonces lo próximo es que después que termine de contar, por eso le ponemos un T4 2.0/done, cuando termine de contar ese contacto va a cerrar y va a energizar la bobina magnética y la bombilla roja como explicamos anteriormente, ¿verdad? El funcionamiento del circuito del prendido del motor Square Cage. Y entonces cuando eso pasaba se apagaba la bocina, ¿verdad? Cuando terminaba de contar se apagaba la bocina. Por eso es que le colocamos aquí para ejecutar
que la bocina se apague, un close de bobina magnética, porque como responde a la bobina magnética, si yo lo pongo close, cuando se active la bobina magnética, él abre. Y si abre, se apaga la bocina. Así que por eso nosotros le pusimos un close en la segunda línea de la bobina magnética. Entonces, voy al próximo suceso de qué es lo que pasa. Pues bobina magnética se activó, esto va a cerrar, porque lo otro que ocurre una vez la bocina se apaga y se active la bobina magnética es que los tres contactos aquellos que vimos del bobina magnética, ¿verdad? En el diagrama, si volvemos al diagrama, prenden el motor, ¿verdad? Así que esa es la próxima función que ocurre. Cuando se active bobina magnética, que se prendió también la bombilla roja, prende el motor. Así que yo tengo que ponerle, ¿verdad? Ese suceso próximamente. Eso es lo próximo que ocurre. Y entonces le pusimos aquí un overload close y vamos a explicar por qué. Y ahí terminó todo, ¿verdad? Ahí terminó todo y el motor está operando. Pero como vimos allá arriba, hay un overload relay que está allí por seguridad. Si ocurriera una sobrecarga de corriente para que proteja el motor, pues ese overload relay tiene que operar y si opera, se prendía una bombilla verde, ¿verdad? Así que por eso acá en esta próxima línea, si ocurriera un overload, lo pongo como un switch, él cierra, prende la bombilla verde, pero como tiene que proteger el motor, pues lo tengo que poner un overload close en la línea del motor para que abra y entonces proteja el motor, ¿verdad? De hecho, si quiero que también se apague todo, pues pudiera ponerle un close aquí de overload o un close aquí de overload y también apaga todo el sistema. Ya eso, pues, son cosas que uno si quiere ir mejorando el diseño, pues lo puede hacer. Pero con eso que le pusimos ahí, pues cumple con lo que se ve en el funcionamiento del motor, ¿verdad? En el circuito diagrama de escalera eléctrico que vimos anteriormente. Y entonces, ya con este diagrama, pues yo puedo llevarlo al programador del PLC con sus justas instrucciones, porque como aprendimos la otra vez, pues hay que eh, darle las instrucciones al PLC donde están esos tags, pero después uno le da el nombre, ¿verdad? Pero hay que ponerle las instrucciones que definimos en la tabla de los I/O, ¿verdad? El I3.0, I2.3.1, si es output O4.0, según lo definimos en nuestra tabla, así lo vamos a colocar en el programado para que haga la simulación de manera adecuada. Así que con esto terminamos esta explicación de cómo implementar el circuito eléctrico del motor Square Cage arrancando con delay con el programado de PLC.